esta, esta sesión para que tengamos y podamos acceder a esta formación en cualquier momento, sobre todo para los miembros del club y los asistentes participantes. Muchas gracias, Marian, y doy paso. Bueno, buenas tardes a todos y todas las personas que asisten, ¿no?, a esta jornada. Gracias a Claudia por esta extensa presentación que ha hecho sobre mi persona, y es normal que nos confunda Miriam y Marian porque los nombres se parecen, pero yo soy Marian. Y bueno, digamos que llevo muchos años bueno, trabajando y actuando en diferentes ámbitos, desde el ámbito asociativo hasta el ámbito sindical, también el ámbito de la administración y, por supuesto, el de la empresa privada. Y bueno, pues muchos años en los que se ven avances, pero también retrocesos. Y ahora, bueno, digamos que es un momento en el que, como bien decía Claudia, hay una reglamentación por parte del gobierno vasco, pero la ley 3/2007 ya tiene más de, tiene ya muchos años y ya imponía, ¿no?, y ese compromiso, esa obligatoriedad que tenían que tener todas las organizaciones, no solo las empresas privadas, sino también la administración, de disponer de medidas contundentes, efectivas, que eliminen y erradiquen este tipo de conductas. Y lo cierto es que, bueno, hemos tenido casos tan graves como todos tenemos en la mente, ¿no?, el caso Ibeco, ¿no? ¿Os acordáis de aquel suicidio, ¿no?, de una trabajadora que fue, ¿no?, acosada sexualmente y que finalmente tuvo el peor, ¿no?, de las consecuencias? Todo eso en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la administración, todo ese tipo de conductas, vamos a ver que aparte ya de tener una sanción, ¿no?, y de que realmente son conductas totalmente intolerables, pero lo cierto es que hay muchas veces que la cultura, ¿no?, esa cultura que aún todavía arrastramos, ¿no?, de la invisibilidad de este tipo y de la normalización, ¿no?, de este tipo de conductas, ha hecho que, bueno, pues que se toleren y que pasen sin pena ni gloria y que, bueno, y que dañen, porque dañan muchísimo, dañan derechos fundamentales, vulneran derechos fundamentales, violan derechos fundamentales y sobre todo dejan huella en la salud, en el respeto, en la dignidad de esas personas, sobre todo mayoritariamente mujeres, porque es verdad que el acoso sexual se produce más en hombres que mujeres, pero no por eso debemos decir que no existan también casos de acoso también para hombres. Por lo tanto, hablemos de personas, hablemos de derechos humanos y hablemos de respeto y dignidad hacia las personas dentro y fuera del ámbito laboral. Pero ahora nos toca hablar del ámbito laboral y de las consecuencias que puede tener el no prestar, el no cumplir con las normas y el no tener esas medidas que hay que acometer a la hora de no tolerar y de sancionar y sobre todo de crear una cultura en la empresa de tolerancia cero hacia el acoso sexual y todo tipo de conductas vejatorias como es el acoso. Voy a compartir, si puedo, en una pantalla, una presentación, un poco para que veamos el origen y sobre todo, no sé si se ve bien, si hay, por supuesto, como norma, en cualquier momento de la presentación podéis interrumpir, podéis chatear, podéis preguntar y yo, bueno, estaré encantada de poder responder y resolver cualquier duda en fin, o propuesta o sugerencia que me hagáis en el sentido de mejorar, por supuesto, esta charla, porque digamos que hacer por videoconferencia este tipo de charlas, pues es todo un reto, porque no siempre se consigue el objetivo, ¿no? La pantalla no deja de ser un medio, en fin, poco, poco humano, ¿no? Y a veces hay, bueno, esta barrera hace en fin, que no consigamos quizá ese contacto directo que es tan necesario a la hora de formar, de sensibilizar o incluso de comunicarnos, ¿no? Pero vamos a intentarlo y seguro que, en fin, intentaré también ilustrar con algún vídeo para que un poco hagamos una inmersión en lo que es sentirse, percibir ese acoso, esa discriminación
en el ámbito de tu empresa, en el ámbito de tu trabajo y también de qué campañas se están realizando, se han hecho y qué medidas se están adoptando, aparte de la que antes nos comentaba Claudia, que es, en fin, que es por supuesto un avance, pero que digamos que llega un poco tarde, porque todo esto debería ya estar totalmente integrado en el sistema de gestión de las empresas, como ya se hizo con la prevención de riesgos laborales desde el año 95. Entonces, tenemos que, en fin, aplaudir, pero digamos que esto tendría ya que estar más que resuelto, ¿no? Bien, esta es, en fin, la presentación y voy a intentar realizar un pequeño, una pequeña viaje en la historia para que veamos por qué llegamos a esto y para que veamos para qué sirve este tipo de jornadas, de charlas, por qué hay que hacer esta inversión en la sensibilización, en la formación y por qué tenemos que nunca relajarnos ni bajar la guardia ante todo esto, porque en el momento que nos relajamos, que pensamos que no ocurre nada, podemos estar tolerando alguna conducta que no deja, no se visibiliza, pero que existe, porque el acoso sexual, también el acoso laboral, pero el acoso sexual tiene a veces es de guante blanco y no deja rastro. Y hay muchísima complicidad para hacer que, en fin, que no se note y que, bueno, y que esa persona esté estigmatizada y que nadie quiera estar con esa persona porque, bueno, porque es como que huele a problema, ¿no? Entonces vamos a ver por qué en fin, todo esto de dónde viene, ¿no? Es un alegato, no es un alegato a favor de las mujeres, esto se trata de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, de no tolerar ningún tipo de conducta discriminatoria, ni hombres ni a mujeres, pero la historia nos hace ver que esto, en fin, tiene rostro de mujer y que han sido muchos años hasta que una mujer ha conseguido, en fin, tener esta posición, ¿no? De igualitaria en la oportunidad, en el acceso al empleo, en el acceso a un puesto de responsabilidad, en el acceso a cualquier profesión, en el poder tener libertad para elegir cuál es su vida, cuál es la línea de vida que quiere llevar a cabo. Bueno, y por esas razones por lo que tenemos que hacer este pequeño recordatorio y saber muy bien de dónde viene todo este problema que ahora está dentro, inmerso, está lleno, está integrado dentro de las instituciones, de las organizaciones, de las empresas. La igualdad es inclusiva, no es excluyente, tiene en cuenta a hombres y mujeres. Hablemos de Olimpia de Gus, hablemos de la Declaración de los Derechos de la Mujer, hablemos de por qué hemos llegado a conseguir, ¿no? Todos estos avances después de todo el movimiento feminista, las sufragistas, de cómo llegamos a votar, al tener el reconocimiento del derecho al voto. Todo esto son hitos, acontecimientos que no debemos olvidar porque hablemos, por ejemplo, este es un ejemplo también de que no hace tanto, hablemos de hace 58 años en el que todavía existía el servicio doméstico que, bueno, pues que formaba a las mujeres en ser una buena esposa. Y bueno, pues estos mensajes son los que teníamos que integrar en nuestra vida y desde luego, digamos que aunque parecen que son de otro siglo, pero parece que son muy, 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 muy lejanos, no están tan lejanos. Esto en fin, se instruía, se enseñaba a las mujeres en lo que se llamaba servicio doméstico, ¿no? Que era como ese servicio militar para mujeres específico que les hacía, pues eso, estar preparadas para ser esposas, para ser amas de casa y para, en fin, para que sus maridos, en este caso, estuviesen bien y dedicar toda su vida a la familia, a criar a los hijos y a mejorar, por supuesto, la vida de ellos, ¿no? Hazlos sentir en el paraíso, era una de las frases, ¿no? De este manual de la buena esposa. En fin, ya solo la foto ilustra mucho y muy bien cómo tenían, cuál era el fin, el objetivo y cuál era la finalidad, ¿no? de ser esa buena esposa, ¿no? Bien, esta guía de la buena esposa es del año 53, es decir, que no hace tanto que
ocurrió todo esto y bueno, y digamos que de aquello pues surgió, en fin, llegar a esta igualdad de oportunidades, pues ha sido todo un, en fin, un camino de obstáculos en fin, que debemos recordar, porque aunque ahora en este siglo XXI pensemos que, en fin, que es verdad que tenemos todavía que avanzar, pero bueno, digamos que esto no hace tanto, era lo habitual, lo normal, lo que teníamos en nuestra sociedad y tenemos que hacer recordatorios para saber muy bien cuál es el origen qué es, y cuáles han sido esos resultados, esas consecuencias para llegar hoy a reclamar y a tener esta presencia que tenemos que tener en la sociedad como ellos, exactamente igual que ellos, bueno, y que todavía con estas actitudes, estos comportamientos, estas conductas, todavía no se consigue ese puesto de igualdad, ese puesto igualitario que tienen que tener las mujeres como seres humanos en igualdad de condiciones que los hombres. La vulneración y esas conductas de las que vamos a hablar, que están dentro de la definición, ¿no?, de lo que es el acoso sexual, son vulneración de derechos fundamentales que están recogidos en nuestra Constitución, hasta el artículo 18, es decir, igualdad ante la ley, derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, aparte ya de los derechos no fundamentales, pero que también están recogidos y que son el del derecho al trabajo y a la protección de la salud. ¿Por qué? Pues porque las consecuencias, aparte ya en fin, de la posibilidad, ¿no?, de perder el puesto, de estar estigmatizadas, están los daños a la salud, tan importante, el bien fundamental, como ya estamos viendo después de haber superado, estamos en vías de superar esta pandemia, ¿no?, pero qué importante es la salud y nadie, ningún trabajador, ninguna trabajadora tiene, por el hecho de trabajar, que enfermar. Y este tipo de conductas produce, entre otras cosas, aparte ya de esa vejación, de esa pérdida de dignidad, de esa humillación, también como consecuencia de esos comportamientos se puede perder también la salud incluso mental. Salud mental y somatizar después todos esos problemas en tu propio organismo y llegar también a los problemas físicos. Por lo tanto, hablamos de algo muy serio, algo bueno, que a veces se banaliza y que no llega solo cuando llega la sanción, cuando llega la acción penal, es cuando somos conscientes de la gravedad y de lo duro que es estar sometido a este tipo de conductas y como antes hablábamos de ese caso, el caso Ibeco, de llegar incluso al propio suicidio. Es muy importante que tengamos referencia de las leyes, ¿no?, de los avances normativos, de los avances en la legislación que han hecho que lleguemos a este momento, pero tenemos una ley, la Ley de Igualdad de 2007, que antes recordábamos que es el gobierno vasco el que ahora regula este procedimiento contra el acoso sexual y por razón de sexo, pero que ya está definido dentro de la Ley de Igualdad, la Ley 3/2007, cuáles son las consecuencias jurídicas, cómo es la definición, cómo se constituye el medio probatorio y cuál es la obligatoriedad que tiene para las empresas y para las organizaciones, para la administración, cuáles son las obligaciones en este ámbito para conseguir eliminar y sobre todo prevenir este tipo de conductas y que no se produzcan dentro de las organizaciones. Bien. Los conceptos de planes de igualdad y las medidas para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo están dentro de esa ley de igualdad, esa obligatoriedad que tienen las empresas y las organizaciones de elaborar medidas que tengan que ver con esa prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y aquí quiero pararme también en algo muy importante y es, no vale cualquier persona para llevar a cabo, para implementar y para elaborar estas medidas contra el acoso sexual y por razón de sexo. Vamos a ver quiénes son esas personas que tienen que estar dentro de las organizaciones velando porque no se produzcan y sobre todo vigilando y haciendo que se apliquen, si existen o no, esos procedimientos, esos protocolos en el ámbito de la organización. También vemos también que hay un artículo también en el ámbito de la administración que impone, el artículo 62 impone a la Administración General a que aplique también, elabore medidas para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
Y aquí tengo que hacer un paréntesis y os puedo incluso comentar, porque fue durante unos años de mi vida, casi un tiempo dedicado a esto. En el año 2011, fruto de negociación en el ámbito de la Administración General del Estado entre sindicatos y administración, esa obligatoriedad que existe por parte de la Ley de Igualdad, de que la Administración tiene obligatoriamente que elaborar un plan de prevención para ese acoso sexual y por razón de sexo, se consiguió finalmente llegar a un protocolo de actuación en el año 2011. Este protocolo, que finalmente se elaboró y que fue consensuado entre entre la parte social y la administración, todavía a fecha de hoy no está aplicado. Es decir, desde el año 2011, hablamos 2007, es cuando este artículo hace que la administración se comprometa y tenga una obligatoriedad de aplicar, de elaborar esos protocolos contra el acoso sexual. En el año 2011 se llega a ese acuerdo y a fecha de hoy, 10 años después, todavía no se aplica un protocolo que ya está elaborado en el ámbito de la Administración General del Estado. Este mismo que hablamos de la comunidad autónoma del País Vasco, la comunidad de Euskadi, este mismo procedimiento ya estaba establecido en el año 2011 en el ámbito de la Administración General del Estado y a fecha de hoy todavía no se aplica. Es decir, cuando se requieren datos en el ámbito de la Administración de cuántas personas ha habido casos de acoso, cuáles han sido las consecuencias, cuál ha sido el resultado y qué ha ocurrido, no existen datos todavía estadísticos sobre el acoso sexual en el ámbito de la administración. Por eso, digamos que aunque tengamos norma, aunque tengamos esa obligatoriedad, existe todavía incumplimientos continuos de esta norma y de estas medidas, y hay que entender y saber el por qué se llega en fin, a que años y años de impunidad de acosadores sexuales que además, en fin, campan con libertad sin ningún tipo de sanción y que siguen perpetuando y replicando las mismas conductas allá donde vayan. Y esto al final es un contaminante que es, aparte ya de intolerable por la vejación y por la humillación y porque está vulnerando derechos fundamentales, es que además lleva un coste económico muy alto para las empresas y porque genera un ambiente laboral que es contaminante, porque además genera también muchísima desigualdad y finalmente eso tiene unas consecuencias también, ya no solo en la salud de las personas, de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras, sino también esa brecha salarial. Es decir, hay mujeres que no pueden llegar a cobrar ni a llegar a puestos de responsabilidad porque tienen esta tortura del acoso que hace que les impida llegar a los puestos que realmente, por justicia, en justicia, tendrían que llegar. Con lo cual, no son solo consecuencias en el ámbito de la salud, la vulneración de derechos, el ataque a la vulneración a la dignidad, que es algo que hay que preservar y que es el máximo, ¿no?, exponente de la defensa de los derechos en el ámbito laboral, sino que además también tiene unos costes económicos en el ámbito laboral porque genera unos ambientes, un clima laboral tóxico, contaminante, que hace que allá por donde vaya produce enfermedad y contaminación y eso resulta contraproducente o sobre todo hace que incida en la productividad y en el avance y en el progreso de esa empresa. Por lo que es importante actuar de una manera temprana, prevenir esas conductas antes que tener que llegar a la sanción, que digamos que es el resultado final o quizá la última consecuencia a la que deberíamos llegar, porque quizá lo más lógico y lo más inteligente es prevenir ese tipo de conductas, no tolerarlas para no tener que llegar a la sanción, porque el llegar a la sanción ya ha producido un camino en fin, de consecuencias que a veces son difíciles de remediar sobre todo de conseguir que esas víctimas o ese ambiente o esa productividad que ha sido dañada se vuelva a recuperar. Por lo que hay que estar siempre velando para que no se produzcan y actuar más en el campo de la prevención que en el campo de la sanción.
Bien, bueno, voy a pasar un poco por esto porque esto es un poco los artículos de la Ley 3/2007, Estatuto de los Trabajadores. Estoy hablando de las normas básicas que regulan, ¿no? El marco normativo de la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y también la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones, que también es la que actúa, la que sanciona, y la Ley 30 y 95, que es la de prevención irregulares, que veremos también cómo interactúa, ¿no? Digamos que tiene mucho que ver porque al final no deja de ser un riesgo psicosocial dentro del ámbito laboral y por lo tanto también la prevención de riesgos laborales actúa en este tipo de prevención de conductas y también de eliminación y sobre todo de detección. La prevención de riesgos laborales tiene que actuar en la prevención y en la detección de ese tipo de conductas de manera temprana antes de que se produzcan. Y en eso hay que tener una actuación muy conjunta, muy coordinada entre igualdad y prevención para que finalmente no haya consecuencias, ¿no? Y no se repita o se repliquen este tipo de conductas. No sé si voy muy deprisa, si queréis que vaya más. Vosotros también un poco lo que vayáis diciendo, que no veo el chat, pero Clara seguro que me irá ilustrando de si hay alguna duda o si voy deprisa, o si se entiende, si no se entiende, en fin, todas esas cosas me vais parando un poco porque yo también voy muy acelerada porque quiero decir mucho en poco tiempo y a veces puedo resultar como una un No, poco, todo un bien, poco Marian, como, y soy vale, Clara, gracias, como una Clara. locomotora, ¿no? Y tampoco quiero, en este formato sobre todo, que veáis una persona que habla mucho y que no sé, y no comparte y sobre todo no interactúa con vosotros, que es muy importante para conseguir que sea efectivo, ¿no? Y que realmente entendáis e integréis este tipo de cursos en fin, en vuestra vida laboral y en vuestra actuación, ¿no? Desde el puesto en el que estéis. Bien, Código Penal, artículo 184, directivas, Acuerdo Marco Europeo sobre el acoso, en fin, todos estos son aspectos normativos que también hay que entrar en ellos para ver cómo actuar y cómo está contemplado esta conducta, porque veremos que no se actúa solo desde el ámbito de la empresa, de la organización, desde el ámbito de la prevención, no, podemos también hacerlo desde el ámbito social, del ámbito penal, es decir, que tiene varias actuaciones, incluso en paralelo, aunque si finalmente el trabajador o trabajadora decide denunciar vía penal, sabéis que se suspenden todos los procedimientos que existan y hasta que no hay una sentencia en el ámbito penal, digamos que se condiciona, ¿no? El resto de actuaciones. Bien, sí, ¿alguien pregunta? Ayer me sobró masa. ¿Puedo? Sí. Continúa, Miriam. Ah, vale, bueno. La definición también es importante. ¿Por qué? Pues porque en este recorrido casi vital, ¿no? Por todo esto, he tenido que escuchar a veces, incluso ver alguna definición que no es adecuada. Es decir, yo he llegado a ver cómo se consideraba el acoso sexual, pues un comportamiento verbal o físico pero no de naturaleza sexual, estamos hablando de naturaleza sexual. Si no, no es acoso sexual, si no es otra cosa, pero no acoso sexual. Tiene que ser naturaleza sexual, es decir, el propósito es atentar contra la dignidad de la persona y crear ese entorno intimidatorio, degradante y ofensivo. Es decir, si no se dan esos componentes, no estamos ante el acoso sexual. Es decir, existe también el acoso por razón de sexo, pero en el acoso por razón de sexo no existe ese componente de la naturaleza sexual. Por esa razón hay que saber muy bien identificar cuál es la conducta de acoso sexual de otras, porque si no, también podemos mezclar diferentes comportamientos y para eso hay que saber muy bien identificar y también cuáles son las clasificaciones que existen dentro de ese acoso sexual, porque vamos a ver que hay tipos en función del medio en el que se produzca y están como graduados y tenemos que conocer también esto para identificar el marco de cuáles son esas conductas que se producen y que se llevan, que se identifican como acoso sexual, ¿no?
Por ejemplo, yo he llegado a ver manuales en los que se hablaba de comportamiento patológico, de una conducta aprendida, bueno, he llegado incluso a leer que se hablaban de, bueno, como una psicopatología, un perfil, ¿no? Como psicópata, como una persona. Bueno, no hay nada de esto, es decir, los móviles son claros, es un favor sexual, ¿no? El chantaje sexual es un favor sexual, es decir, mi poder, mi posición dominante hace bueno, pues que requiera o imponga un comportamiento, un deseo, ¿no? A esa persona que está en inferioridad de condiciones porque soy superior jerárquico y esa persona no desea ese comportamiento, no desea el llevar a cabo esa conducta, ¿no? esa acción. Y incidir, ¿no? en que si no es deseado, eso ya es acoso. Es decir, cuando no existe esa, eh, positividad, es decir, si tú no asertivamente no estás llevando a cabo, no estás de acuerdo con llevar a cabo esa conducta, en ese momento la conducta se convierte en acoso sexual y además es de carácter sexual. Y está basada en ese desequilibrio de poder, es decir, es una posición predominante, es superior y lo que estoy requiriendo es un favor sexual pues eso, para conseguir, ¿no? Para que la otra persona consiga determinado, bueno, puesto, favor, en fin, infinidad, ¿no? Y veremos algún caso en el que, bueno, y además con los titulares solo en prensa y en medios nos daremos cuenta de que no es, que es algo muy, muy habitual y tenemos ahí ¿no? el movimiento Me Too, ¿no? Que hizo, en fin, visibilizó y que dio un avance y un paso hacia adelante para ver exactamente lo que estaba ocurriendo en determinada profesión, ¿no? como era en el cine, y de cómo se fue trasladando a otros ámbitos, cómo fue muchísimas mujeres que estaban bueno, sufriendo ese tipo de comportamientos, cómo dieron el paso al frente, hicieron que, en fin, que se convirtiera, ¿no? en un todo, un referente, esta lucha para conseguir que nadie tenga que, en fin, que pasar, ¿no? por algo que no quiere, que no desea, y que el hecho de tener, el tener una ambición profesional, el querer mejorar, el querer llegar a un puesto de responsabilidad, no sea a cambio de tener que pasar por decir sí a determinados favores sexuales de un depredador sexual que puede ser en este caso pues tu superior jerárquico, ¿no? En esto y en otros. Bueno, y por razón de sexo es otro tipo de comportamiento que no tiene que ser, o sea, es en función del sexo, pero no es de naturaleza sexual, pero también atenta contra la dignidad y también crea un entorno intimidatorio y degradante y ofensivo, pero no es de naturaleza sexual. Es decir, es por el sexo de la persona, sí, porque en este caso quizá el ejemplo más, sí, más normal, ¿no? Dentro, o sea, no más normal, sino más que se repite más dentro del acoso por razón de sexo es el de la maternidad, ¿no? Digamos que es una condición, una situación que solo y exclusivamente es de mujeres y que por el hecho en fin, de ser madres, pues se produce una discriminación en el ámbito laboral y bueno, y eso está calificado como acoso por razón de sexo y que es verdad que esa situación a fecha de hoy se protege porque es una situación en un momento bueno, que puede ser una situación discriminatoria hacia las mujeres, ¿no? Y por esa razón es por lo que se protege, aparte de ser también por protección a la salud, ¿no? Que también dentro de la prevención de enfermedades laborales, digamos que es una situación especial que se protege dentro del ámbito laboral. Bien, la graduación de los tipos de acoso, leve, grave y muy grave, digamos que tiene que ver también pues, si es verbal, psicológica o física, ¿no? Y dentro de eso pues, vamos a poner algún ejemplo de cada uno de ellos para que veamos un poco distinguir, ¿no? Cuáles son las actuaciones o los comportamientos que se definen como acoso leve, acoso grave y acoso muy grave. El acoso leve, digamos que hemos dicho antes que era más bien verbal, ¿no? El reiterar citas, piropos, chistes sexistas, en fin, todo esto que por desgracia todavía en fin, se repite en algunos ámbitos, ¿no?
Y el acoso grave ya pasamos a otro nivel, ¿no? Digamos, otro nivel que ya es más el psicológico, ¿no? La insinuación, el preguntar, ¿no? Sobre tu vida sexual, en fin, sobre tus relaciones, incluso ya pedir abiertamente relación, la presión, incluso el enviar notas, todo esto, en fin, ahora WhatsApp, ahora está muy, ¿no? Ahora hablamos más del stalking, del ciberstalking, de todo del ciberbullying, de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y ya cuando pasamos al muy grave, pues ahí ya hablamos del físico, ya digamos que es el el acorralamiento, el del tocamiento, en fin, el de actuar ya con violencia, que esto ya es agresión sexual y que, bueno, que tiene otra calificación, ¿no? En el ámbito penal. Bien, quería en este punto, bueno, esto un poco para que veamos solicitud, rechazo, no aceptación y a partir de ahí, si hay insistencia, persistencia, persecución, digamos, estos son elementos que tienen que ver, ¿no? Que componen esta definición del acoso sexual, es decir, la solicitud, pero el rechazo que a veces puede ser evidente y otras veces no, pero lo cierto es que la persistencia ante ese rechazo es lo que pone ya en un comportamiento totalmente de vulneración, de vulnerabilidad, de ataque, de aislamiento y de desprotección a la víctima. En este momento quería hacer una pequeña práctica de lo que se llama inmersión y voy a ver si soy capaz de compartir un vídeo que me parece interesante porque es un experimento que realizó ONU Mujeres en México, en la Ciudad de México, para que la población un poco conociese, en fin, hiciese esa inmersión, ¿no? de cómo se percibe y cómo se siente una persona cuando se ve, en fin, acosada, ¿no? Cuando se ve tan rodeada, tan acorralada, ¿no? Entonces voy a ver si soy capaz de hacerlo. Me decís si... Clara, ¿se ve? ¿Sí? Perfecto. Sí, amplifícalo un poco para que se... exacto, Ahí y ya está. está. Bien. Vale, pues os lo pongo para que lo veáis, ¿vale? Bien. Este vídeo es un experimento, se llama Experimento Pantallas y es bueno, es un proyecto que realizó ONU Mujeres, ONU en Ciudad de México. Bueno, como sabéis, es uno de en fin, de los estados donde, sobre todo determinados estados dentro de México, bueno, que el acoso callejero, que en fin, en los metros, en los medios de transporte, pues es algo como muy habitual y las mujeres incluso tienen sus vagones, ¿no? Rosas porque es muy normal, ¿no? Muy habitual el que haya este tipo de comportamientos, ¿no? En la calle y por supuesto en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, era un poco para que vieseis la percepción, cómo se sienten ellos, sobre todo porque digamos que es un comportamiento que es más habitual, ¿no? hacia mujeres, pero de la violencia, en fin, del bochorno que se pasa, ¿no? Cuando bueno, pues cuando se mira de esa manera, ¿no? Y cuando se pasea por la calle o estás en el propio trabajo y tienes que estar aguantando, ¿no? Sobre todo a hombres que pues te miran de aquella manera y que, bueno, y que
y que se ve que, en fin, que no tienen esa mirada, ¿no? Sino es una mirada como de depredadora, ¿no? Depredador sexual, ¿no? Bien. ¿Se ve o no se ve, Claudia? Sí se ve. Se ve. Marian, soy Clara. Ay, perdón, no sé, ¿qué te he dicho? ¿Claudia? Sí, Ay, por favor, bueno, yo no estoy pasa mal, nada. tú estás mal con Miriam y Marian y yo estoy fatal con Claudia y Clara. Madre, Clara, perdón. Bien, Sí, a mí se me escapó Miriam, sí. sí, bueno, Gracias. estamos en esto. Bien. Bueno, los tipos de acoso no voy a entrar mucho, pero sí en este tipo de acoso, chantaje sexual y acoso ambiental. Es decir, ambos son acosos sexuales, pero digamos que el chantaje sexual, hemos hablado antes de él, es ese que se produce porque hay una persona que tiene esa posición dominante y que utiliza, ¿no?, esa superior jerarquía para llevar a cabo, pues eso, ese chantaje sexual, ese favor sexual que va buscando y que a cambio, ¿no?, pues te ofrece, ¿no?, ese puesto, incluso mantener el puesto, en fin, muchas situaciones, ¿no? Y el otro, pues el ambiental, el acoso sexista, ¿no? Es ese entorno intimidatorio que puede ser, como hemos dicho, verbal, puede ser mirada, puede ser ese hostigamiento, ese acorralamiento. En fin, hemos visto cómo hay diferentes tipos y cada uno está dentro de esa clasificación en gravedad. Bien, y consecuencias. Las consecuencias, también hemos hablado de ellas, desde ese absentismo laboral, hablábamos de los efectos económicos que produce también en el ámbito laboral ese acoso sexual, aparte del ambiente laboral no contaminante, humillatorio y que produce finalmente consecuencias no solo en la productividad, sino también en la salud de las personas que trabajan. Eh, eh, medidas de actuación. Pues desde luego, una de las más importantes es lo que hablábamos antes, es decir, tenemos que llevar a cabo un procedimiento. Un procedimiento tiene que estar procedimentado, el cómo actuar, porque hay que detectar esta conducta de manera temprana y actuar antes de que se produzcan estas consecuencias que estamos viendo que son reales, ¿no? Y que pueden llegar a límites, en fin, como el que anunciábamos o presentamos al inicio, ¿no?, de esa empresa que finalmente fue la vida, ¿no?, de una de las trabajadoras con el suicidio. Bien, entonces hay que elaborar un procedimiento, hay que elaborar unas estrategias de sensibilización y lo que decíamos al principio, no vale cualquiera para intervenir. Tiene que tener valor ese procedimiento dentro del sistema de gestión de la empresa. Porque si no, pasa lo que ha pasado a la Administración General. Es un documento precioso, pero que anda en algún cajón. La única manera de que realmente tenga la aplicación que tiene que tener es imponer ese valor. ¿Por qué? Pues integrándolo dentro del sistema de gestión a los niveles de cualquier otro procedimiento, porque es muy importante y para eso también tiene que estar con el compromiso inicial de la alta dirección, de la persona o del consejo, para que le dé ese valor y para que realmente las conductas que se puedan llevar a cabo de este tipo, realmente las personas que la lleven sepan que tiene unas consecuencias dentro del ámbito de la empresa importantes y graves. Para eso también tenemos que llevar a cabo esa elaboración de esos procedimientos con personal cualificado. No puede ni vale llevarlo, y en esto tengo que decir que la cualificación tiene que venir por todas las partes. Sabéis que en este tipo de procedimientos se nacen en el ámbito de una comisión donde se elabora este protocolo, una comisión que tiene que ser paritaria entre ámbito organización y ámbito sindical. Pero de nada sirve que la cualificación venga solo del ámbito de la empresa, también tiene que ir de la mano del ámbito sindical. Porque si no, la aplicación y las medidas que se lleven a cabo no serán efectivas. Por lo que tiene que ser, primero, compromiso al más alto nivel, es decir, la dirección tiene que comprometerse en la
eliminación, en la prevención y la eliminación de estas conductas tiene que realizarse por personal cualificado y la negociación de ese procedimiento también tiene que estar llevado a cabo por personas con una formación, con una cualificación que sobre todo quizá en dos materias muy importantes. Una, igualdad, y otra, prevención de riesgos laborales. Si no tenemos un técnico de prevención y no tenemos un agente de igualdad, un técnico en igualdad, difícilmente el procedimiento que se lleve a cabo tendrá las garantías suficientes para que tenga esa efectividad y para que realmente cumpla con el objetivo, ¿no?, marcado, que es esa erradicación, ¿no?, de ese tipo de conductas. Tenemos que elaborar ese procedimiento y quería un poco también hacer en paralelo cómo se ha hecho o cómo está recogido en este que hablaba antes Clara, Clara, del gobierno de Euskadi. En el gobierno de Euskadi vamos a ver, y voy a buscar en la presentación una figura que utiliza este protocolo, que es el de la asesoría confidencial. La asesoría confidencial, en este procedimiento que ha sido publicado por el gobierno de Euskadi, está conformado por dos personas técnicas, una técnica de igualdad y una técnico de prevención de riesgos laborales, técnico superior de prevención de riesgos laborales. Estas dos personas conforman esa asesoría confidencial. Esta asesoría confidencial, voy a enseñar un poco para que veáis de dónde aparece esta figura. Si voy y vengo, lo hago para que tengáis una información completa. Viene del Código Comunitario de Conducta del acoso sexual del 27 de noviembre del 91 y de ahí nos arranca esta figura que en un primer momento era única, pero que en el ámbito del gobierno de Euskadi son dos personas las que conforman esa asesoría confidencial. Y como veréis, al final, la recogida en ese protocolo que hablábamos del 2011 habla de que tendrá que tener una formación de 100 horas en igualdad, acoso sexual, atención psicológica, habilidades comunicativas y gestión de equipos. Es decir, no vale cualquier persona a la hora de establecer, de elaborar estas medidas y de aplicarlas. Y en esto, después de muchos años de llevar a cabo procesos de negociación y de haber intervenido en estos procesos de negociación, puedo decir que no siempre se cumple. Y por esa razón hay infinidad de protocolos contra el acoso sexual en organizaciones, administraciones que están en los cajones y que no tienen ningún tipo de aplicación, y donde los acosadores sexuales están impunes y donde hay un alto absentismo laboral y donde hay muchísimo riesgo psicosocial, una alta incidencia de riesgo psicosocial y donde existe brecha salarial y donde hay problemas de un clima laboral tóxico donde no se progresa y no se avanza. Y todo eso, claro que tiene una causa y es el no actuar, el no intervenir de una manera contundente desde el minuto 1 y ese protocolo, ese procedimiento que está establecido para prevenir y para intervenir si se producen, tenerlo totalmente olvidado y escondido. Y si no lo aplicamos, si realmente no está activo, no está vivo, es imposible que podamos, que pueda avanzar y que pueda eliminarse ese tipo de conductas. Lo digo de una manera crítica porque ha habido muchísimos años en los que había una producción enorme de procedimientos y de protocolos. Ahora también yo he sido testigo en muchas ocasiones en el ámbito de la negociación de muchas empresas que, bueno, pues que realizaban o elaboraban esos procedimientos un poco de manera estética, ¿no? Digamos estética, porque no hay esa convicción, no hay ese compromiso inicial de llevar a cabo esa aplicación, ¿no? Aplicar realmente y tomarse en serio, darle valor a esa norma, esa norma que es ese procedimiento
y que tiene que ser de obligado cumplimiento en la organización. Pero ha habido una proliferación, ¿no?, de procedimientos y de protocolos que realmente los resultados están ahí, y es que no ha habido ese objetivo, ¿no?, de eliminar en muchas ocasiones conductas totalmente intolerables, ¿no? Bien, aquí estaría, por ejemplo, un poco la composición, ¿no?, de ese comité asesor o comisión antiacoso, o que tiene que velar, ¿no?, que tiene que llevar a cabo, si se produce una denuncia, la investigación de ese acoso sexual. Y esta figura que os voy un poco a hablar un poco más, que es la asesoría confidencial, que decíamos que ya estaba recogida en el protocolo de 2011, y que, bueno, y que tiene que ver una formación específica en materia de igualdad y también en materia de riesgos psicosociales, es decir, de prevención de riesgos laborales. Hay también otra que se ha llevado en el ámbito desde el movimiento Me Too, que es el de coordinador de intimidad, que es también para, bueno, pues para esas escenas que se producen en las películas, ¿no?, y que a veces suscitan bastantes polémicas. Bueno, pues un poco es una figura que lo que intenta es velar por esa intimidad y porque no haya ningún tipo de conducta vejatoria, ¿no?, que traspase, ¿no?, esa línea, ¿no?, sobre todo para mantener ese respeto que tiene que haber a las personas, aunque tengan que pasar por determinadas situaciones o algo incómodas, ¿no? Bien, pues son figuras que se han ido elaborando como consecuencia de este movimiento Me Too, que lo que intenta es evitar o eliminar que se produzcan, ¿no?, estas acciones y conductas totalmente vejatorias, ¿no?, sobre todo hacia las mujeres. Bien, bueno, dentro del protocolo voy a pasar un poco porque no me quiero... las fases del procedimiento, digamos que hay primero una actuación inicial y hay dos tipos de procedimiento. Hay un procedimiento formal y un informal. Hay un informal que tiene que ver con la mediación, es decir, una persona que se siente acosada sexualmente tiene que tener una persona dentro de la organización con la que se sienta totalmente protegida y a la que, bueno, pues le inspire toda la confianza del mundo, porque tiene que garantizar, y debemos saber las garantías de ese procedimiento, la confidencialidad. Es decir, no vale cualquier persona, y sobre todo que para que una persona que está siendo acosada sexualmente se abra y comunique y denuncie, o por lo menos comunique en una primera instancia lo que le está ocurriendo, tiene que ser una persona que inspire esa gran confianza para que, bueno, pues para que se abra y comparta, ¿no?, todo lo que le está ocurriendo. Entonces, digamos que esa persona mediadora, sería lo que hablábamos antes de la asesoría confidencial, ¿no?, que es una persona formada, que también en algunas ocasiones puede ser del ámbito sindical, pero que tiene que ser una persona que guarde todas las garantías de ese procedimiento y que no haya ningún tipo, porque sobre todo por las posibles también represalias, aparte ya de la vergüenza, de las represalias, en fin, de la falta de intimidad, de la falta de respeto, todo eso, una persona, y sobre todo de las consecuencias fuera del ámbito laboral, porque esto no tiene solo consecuencias dentro del ámbito laboral, sino también tiene consecuencias fuera del ámbito laboral. Por esa razón, hablábamos antes de ese caso Ibeco, ese bochorno, esa vergüenza, es lo que provoca al final que esa mujer se quite la vida. ¿Por qué? Pues porque se traspasa, ¿no?, el ámbito laboral. Y por esa razón es tan difícil que una persona sea capaz de comunicar y de decir lo que le está ocurriendo, ¿no? Entonces, esa confianza tiene que trasladarla esa persona que esté encargada en esa parte del procedimiento informal de llevar a cabo esa primera comunicación con la persona acosada. Si realmente la persona acosada consigue trasladar todo ese problema, la asesoría confidencial tiene que intervenir y tiene que ponerlo en conocimiento, si existe este procedimiento ya formal, a pasarlo a una segunda instancia. Siempre con la aprobación de esa persona, que es la persona que le ha trasladado todo esto, porque
el respeto a la persona y a la protección de esa persona es lo fundamental. Otra de las garantías muy importantes en el procedimiento es la celeridad. Es decir, los procedimientos, si se mueren en el tiempo, producen revictimización. Es decir, una persona que está pasando por un trance así, el tener, el pasar, ¿no? el que no se resuelva en un tiempo breve, hace que, bueno, pues que todavía el sufrimiento se perpetúe, ¿no? Durante todo el proceso. Tiene que ser imparcial, tiene que ser un procedimiento imparcial. Tiene que restituir a las víctimas, es decir, tiene que reparar esos daños que ha producido. Es decir, si ha habido daños psicológicos, si ha habido daños económicos, en su puesto de trabajo, todo eso tiene que restituirlo el propio procedimiento, tiene que llevar a cabo, tiene que velar porque tiene que acompañar, a la persona que está acosada tiene que servirle de acompañamiento, no vale dejarla sola a que denuncie y después abandonar y decir, bueno, ya que vaya ella, ¿no? Interesándose, no, tiene que sentirse acompañada, tiene que sentirse protegida y también hay que velar por el falso, por la denuncia falsa. Eso siempre también es otro de las garantías que tiene que tener el procedimiento. ¿Por qué? Pues porque también existen a veces personas que utilizan los procedimientos, igual que utilizan los juzgados, pues para saldar, ¿no? Deudas y para atacar, ¿no? a las personas en el ámbito judicial o en este caso en el ámbito de buscar, ¿no? Consecuencias graves como puede ser un despido o que le penalicen, ¿no? Que le sancionen a una persona incluso pues eso, con una denuncia falsa, ¿no? Entonces es importante que estas garantías se respeten en todo el procedimiento, pero es muy importante, digamos que dentro de todo juega un papel fundamental la confidencialidad. Es decir, si no existe esa protección de la intimidad, si esa persona, sobre todo más mujeres, porque son más mujeres las que lo padecen, no tienen esa confianza plena en la persona que va a mediar o que va a llevar a cabo el procedimiento, es imposible que tenga garantías que produzcan, ¿no? El efecto que buscamos. Y el de la celeridad. No se puede perpetuar en el tiempo porque lo que produce es más sufrimiento y más revictimización a la persona acosada. Clara, ¿cómo voy de tiempo para irme yo organizando? Estamos ya en 1 hora, o sea que tendríamos como mucho Vale, unos 5 bueno, minutitos o así para empezar con las preguntas. bueno, quería poneros algún caso para que vieseis, bueno, pues porque de casos así un poco mediáticos, ¿no? Que veáis y seáis conscientes de cuáles a veces son las consecuencias. Este caso, hablamos del 2013, esta persona, pues, bueno, el alto cargo militar fue ascendido, bueno, son ejemplos, FOS para 20 millones, para que veáis que, bueno, el Me Too, digamos que ha sido un antes y un después, pero que van proliferando y que se van visibilizando los casos dentro ¿no? de los medios. Este, por ejemplo, fue muy sonado, ¿no? El exdirector del FMI por abuso sexual y, por supuesto, el Weinstein, este señor, ¿no? Este sí que fue el detonante, ¿no? para el boom, ¿no? Del movimiento Me Too. Bueno, esto para que veamos casos, ¿no? En los que se han producido, ¿no? Y sobre todo testimonios, ¿no? Testimonios de actores que quizá, bueno, esto da más visibilidad y que seamos conscientes, ¿no? Macron dijo que iba a crear una policía especial, es decir, que son temas que están como muy, ¿no? Muy, son de rabiosa actualidad. Bien, para volver un poco al inicio, de estas conductas, la sensación de la persona acosada no puede ser esta, el aislamiento, el nadie puede hacer nada por mí, el haga lo que haga, no hay solución. Este no puede ser, este es el resultado fatal de no llevar a cabo una política dentro de la empresa
de prevención de este tipo de conductas y de actuación contundente si se produce. Esto son imágenes para que veáis un poco el prejuicio, el prejuzgar, el estigmatizar, el estereotipo está ahí y que todo esto está, convivimos, ¿no? con todo esto dentro de nuestras organizaciones, en el ámbito laboral, que tenemos que conseguir. Estamos dentro del marco de la igualdad, de los derechos humanos, que es intolerable esto, es intolerable esto. Tiene que ver también con una campaña que se llevó a cabo por ONU también en México, y eran unos carteles que se veían en las ciudades para también realizar ese proceso de inmersión, ¿no? de lo que hay que sufrir y padecer cuando, bueno, cuando te miran de esta manera, ¿no? Para que se vea cuál es realmente la mirada, para saber distinguir lo que es el acoso y lo que es una conducta intolerable de lo que no lo es, porque hay veces que se confunden, ¿no? Y es muy dado, ¿no? En tertulias, en debates, y bueno, es que se está elevando ya a la máxima potencia esto del piropo y demás. No, sabemos muy bien cuando es cuando se traspasa esa línea y cuando se traspasa. Y sabemos muy bien diferenciar cuando es una mirada de este tipo o cuando es una mirada de, en fin, neutra, ¿no? Digamos neutra. Hay que evitar la complicidad, y el silencio en este caso hace cómplices a las personas que no colaboran. Hay que buscar la ejemplaridad en el ámbito de la organización, por eso es tan importante que se tomen medidas, por eso hablamos del compliance, por eso hablamos de las actuaciones, los protocolos, procedimientos que hay que llevar a cabo. Hay que dar ejemplo dentro de la organización, hay que elaborar planes de empresas, de derechos humanos, hay que elaborar esos protocolos de actuación contra el acoso. La igualdad es eso, una cuestión de justicia social, no es, y además es un criterio también de eficacia económica, y se tiene que tener en cuenta cualquier actuación que se produzca, en cualquier actuación dentro del ámbito de la organización. Y bueno, esto es también ODS, es un objetivo de desarrollo sostenible. Hay que intentar cambiar a las mujeres y comenzar a cambiar los sistemas que le impiden alcanzar su potencial. Esto está dentro de esos ODS, ¿no? De esos objetivos del desarrollo sostenible. Y eso lo dice el secretario general de Naciones Unidas. Y bueno, para finalizar esta charla, pues somos diferentes, hay que respetar la diferencia, pero hay que promover y alcanzar la igualdad de oportunidades. Nada más. Muchas gracias y quedo a vuestras dudas, consultas o preguntas que podéis realizarme. Muchas gracias. A ti, Marian, por la rigurosa presentación. Sí que es cierto que pues, los objetivos que pretendíamos con la charla se han cumplido en la medida de que, bueno, pues nos hemos acercado a los conceptos básicos del acoso y sobre todo hemos entendido que la discriminación es acoso, ¿no? O sea, que el acoso, mejor dicho, es discriminación. Y bueno, y hemos abordado otros temas también más en profundidad. Sí que es cierto que desde un punto de vista empresarial, ahora nos toca a las organizaciones ver cómo podemos acometer toda esta problemática y esta situación y proteger a las personas trabajadoras, las que forman parte de nuestra organización. ¿Cómo podemos hacer para prevenir, para sustentar y garantizar, ¿no? Unas medidas, digamos, de protección, pues de esa confidencialidad, de esa intimidad y que finalmente, pues, desarrollemos un trabajo en un marco seguro, confiable y donde sepamos que la organización también vela por eso, ¿no? En ese ámbito y en ese marco, la Fundación está trabajando para poder ayudar a las organizaciones públicas, como bien has dicho, Marian, el sector público tiene la asignatura pendiente de poner en práctica precisamente todo aquello que regula, y en eso estamos. La Fundación además está asesorando especialmente al sector público y por supuesto al sector privado, que es el que pues está comprometido, y lo sabemos, con mejorar los sistemas de gestión de las personas, no solo el talento de hombres y mujeres, sino también de la gestión de todo este tipo de cumplimiento que garantizan pues, el alcance de objetivos de mayor envergadura y alineados con la sostenibilidad y el desarrollo sostenible y los ODS
bueno, 17 marcados y el 5 pues alineado con la estrategia de protección de la igualdad. ¿Alguna pregunta en el chat? Aquí tengo alguna pregunta que puedo compartir, como me la han enviado a mí. Me preguntan, ¿por qué no se regula la formación técnica y la figura del agente de igualdad en el ámbito laboral, como está establecido en el ámbito de prevención de riesgos laborales? Ujú. Si puedes contestar, Mariam. Sí, esta es una pregunta bastante interesante porque digamos que, por ejemplo, si hacemos un paralelismo con la ley de prevención, es del año 95, en el año 97 ya había reglamento y ya estaba regulado absolutamente todo. ¿Quiénes son las personas que intervienen, las personas con el nivel de formación y con las competencias, es decir, el perfil profesional de cada una de las personas técnicas que tienen que intervenir, ¿no?, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en las empresas? Tuvo un recorrido mínimo, pero en cambio, en el ámbito de la igualdad, que tiene que ver con la prevención de, por ejemplo, del acoso sexual, pues desde el año 2007, que fue cuando se reguló, ¿no?, cuando se publicó la ley de igualdad, la ley 3 de 2007, a fecha de hoy todavía estamos sin ese marco normativo de la formación reglada que se debe establecer y que se debe requerir a los intervinientes, ¿no?, para actuar como técnicos o técnicas de igualdad, como agente de igualdad. Ni siquiera la denominación está clara. Y esto tiene que ver también pues, en fin, con una extraña guerra que existe entre las organizaciones, porque la universidad tiene sus títulos, hay empresas, hay consultoras, hay administración que también realiza, pero no hay una regulación de cuál es el perfil, cuáles son las competencias y cuál es la formación mínima que tiene que tener y la titulación mínima que tiene que tener una persona que además quiera profesionalmente dedicarse a esto. Bueno, pues sé y conozco con detalle que hay asociaciones profesionales que están llevando a cabo una lucha desde hace muchísimos años, pero a fecha de hoy, por eso hay tanto intrusismo, por eso no tiene valor, porque sabemos muy bien en una empresa quién es la persona que va a llevar el responsable de protección de datos, sabemos muy bien quién es el responsable de prevención de riesgos laborales, pero no sabemos quién es el responsable de igualdad y quién tiene que llevar a cabo esto, ni siquiera sabemos cuál es la titulación y la formación requerida. Bueno, es una asignatura pendiente. Ahora mismo tenemos un gobierno con un ministerio de igualdad que podría también, creemos, en fin, dar ese empuje y tener regulado esto, porque la única manera de realmente generar valor y de que esto realmente en fin, esté incorporado, integrado en ese sistema de gestión de las empresas, es que esté regulado y todavía no está regulado. Muchas gracias, Marian. Nos preguntan, Concha Alcázar nos pregunta, ¿cómo se vincula la protección de datos con el protocolo de acoso? En fin, difícil, pero hay una cláusula en el ámbito de la prevención de riesgos laborales que se impone a las personas intervinientes, que es la de sigilo profesional. ¿Por qué? Porque tienen finalmente que manejar datos sensibles, datos personales de una persona, en este caso, que formula una denuncia, tanto acosador como acosada, tienen que estar protegidos sus datos. Entonces, hay esas cláusulas de sigilo profesional y que finalmente, si se vulneran, tienen consecuencias penales. Entonces, todas las intervinientes, aparte de que cualquier procedimiento que se lleve a cabo como consecuencia de una denuncia en el ámbito del acoso sexual como en el ámbito del acoso laboral, tienen que estar depositadas y veladas y vigiladas por el coordinador o el responsable de protección de datos. Pero cualquier vulneración, es decir, que si sale información protegida, sensible de la persona acosada, la persona acosadora, tendría unas consecuencias penales. Por esa razón es por lo que es tan importante la labor que hace la Fundación para llevar a cabo ese marco regulatorio y esa protección, ¿no?, del compliance, para conseguir que si existen esas posibles demandas,
esté blindada la organización ante esas posibles denuncias que pueda haber por vulneración de la protección de datos. Muchas gracias, Marian. Y nos preguntan también si es más efectivo disponer de sanciones contundentes contra esas conductas o velar y vigilar, sensibilizar en igualdad y contra la violencia. En el ámbito, yo soy prevencionista y siempre, aunque soy, en fin, pertenezco al ámbito jurídico, desde luego creo que ya desde lo personal, creo que es siempre mucho más efectivo el invertir en medidas de prevención. Intentar cambiar conductas, porque al final el llegar al ámbito judicial, el tener que llegar a un procedimiento sancionador, es un fracaso de la negociación, es un fracaso de la gestión de la propia empresa. Hay que intentar siempre actuar, como hemos dicho antes, con medidas lo antes posible y hacer muchísima pedagogía, muchísima comunicación, establecer muchas vías de comunicación para que una persona nunca se sienta aislada dentro de su organización, sino que se sienta protegida y que tenga esos canales de comunicación abiertos para que si ocurre o si hay señales de que pueda ocurrir, hay una respuesta inmediata por parte de la organización. Por lo tanto, yo siempre creo que la inversión en las medidas preventivas, en la sensibilización, en la comunicación, en este tipo de procedimientos, incluso informales, creo que es mucho más efectivo y eficiente que el llegar a conseguir eso, el tener sanciones que al final normalmente no contentan a nadie, porque la persona acosada ya ha tenido un sufrimiento, la persona acosadora va a tener una sanción y la propia organización también tiene unos costes elevadísimos por tener que haber superado esos comportamientos que tienen unas consecuencias, como hemos dicho, no son en el ámbito de la salud de las personas que trabajan, sino también costes económicos de absentismo, de falta de productividad y de esas brechas, ¿no?, que aparecen por, bueno, pues por esas discriminaciones, ¿no?, en la organización. Entonces, creo que es mucho más efectivo el invertir en medidas de prevención. Muchas gracias, Marian. ¿Alguna persona que quiera elevar la voz o decir a través del chat qué le ha parecido la sesión? También estamos abiertos a recibir ese feedback de lo que se demanda en este momento, qué es lo que echáis en falta en este tipo de formaciones para que nosotros podamos responder a las necesidades y sobre todo de actualidad y sobre todo a través de la asesoría que damos a nuestros asociados, a los miembros del club y a las empresas en general, del sector público, por supuesto. ¿Nada? Buenas tardes. Muy bien. Yo tengo Mario. un comentario que hacer, unos comentarios. Agradeceros ante todo esta formación porque de verdad que es muy interesante y sería necesario, vamos, bajo mi punto de vista, hacer muchísimas más. Lo que sí me gustaría es quizás opinar sobre el tema del acoso sexual. Bajo mi punto de vista, sería interesante el cuestionarse también a lo mejor el elevar no limitarse solo al acoso sexual, sino hacerlo también a todo tipo de acoso, ¿vale? Dentro de una empresa que haya unos protocolos que no solo se limiten al acoso sexual, ¿vale? Porque es verdad que estamos focalizados en este tema, pero claro, habría que hacer muchos grupos de trabajo sobre otros tipos de acoso que pueden darse en el entorno laboral y que también creo que hay que sensibilizar a la gente y que se puede aprovechar para abordar también ese tipo de comportamientos no deseados. Sí, sí. Muy interesante la reflexión que hace Mario. De hecho, hay que ampliar, es decir, ahora mismo lo que se hacen son estos planes de empresas y de protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque hay muchas causas de discriminación, no solo la sexual.
Es decir, tenemos el edadismo, tenemos las personas con discapacidad, tenemos la homofobia, tenemos multitud, ¿no?, de causas discriminatorias dentro y fuera del ámbito laboral, pero estamos hablando de las organizaciones. Y por supuesto que no solo hay que realizar procedimientos de actuación para la eliminación de conductas de acoso sexual. No, una persona puede ser discriminada por multitud, ¿no?, de causas. Pero esto sí que se aborda dentro de los protocolos contra el acoso laboral. En el ámbito del acoso laboral, y ya hablo de los riesgos psicosociales que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales, la causa puede ser infinita, es decir, la diferencia. Normalmente es algo que marca la diferencia y que bueno, pues una persona es estigmatizada dentro de su organización por infinidad, incluso a veces por el, en fin, por el color del pelo, ¿no? Es decir, hay multitud de causas que producen discriminación. Y esto se aborda desde el ámbito de los procedimientos de acoso laboral. En el ámbito de la organización tienen que existir esos procedimientos porque es un riesgo psicosocial y las causas pueden ser infinitas, pero lo cierto es que hay que actuar igual, de una manera contundente, pero las figuras que intervienen son otras, porque está dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales, está así organizado en ese sistema de gestión dentro de la organización de la empresa. Pero por supuesto, tienen que ser personas que estén formadas y que sean sensibles a todo esto, porque hay multitud de ocasiones que una persona que sea especialista en el ámbito de la prevención de riesgos laborales no detecta una discriminación, por ejemplo, por edad, por tu condición sexual o por tus condiciones físicas, ¿no? Entonces, hay que tener un plus, aparte ya de esa de ser especialista en materia de prevención, tienes que tener un plus para poder tener esa sensibilidad y llevar a cabo esa intervención de una manera contundente, pero también muy técnica, para que al final no se consiga, o sea, no haya esas represalias, esas conductas que revictimicen, ¿no?, a una persona que da el paso o, bueno, y también utilizar esas medidas que existen para evaluar esos riesgos psicosociales y detectar esas señales que pueden estar siendo ya señales de que se están produciendo acosos o por lo menos discriminaciones por el hecho de ser diferente dentro de nuestra organización. Si me permitís un apunte y al hilo que lo que dice Mario, bueno, la directiva europea que entra en vigor en diciembre, que es la directiva del avisador, precisamente viene a decir que cualquier persona puede denunciar cualquier hecho y las empresas están obligadas a habilitar un canal de denuncias. En concreto, la Fundación, por ejemplo, no solamente desarrolla un canal para acoso sexual y por razón de sexo, sino también tiene la posibilidad de ampliar el canal a razones éticas, en las cuales entrarían otros tipos de acoso y otra serie de situaciones denunciables y que estén sujetos al Código Penal, a riesgos medioambientales, etcétera. De manera que esta directiva sí viene a proteger a todos. Los protocolos de prevención de acoso y al hilo de, de todas las directrices que hay en materia de igualdad, obviamente abordan más el tema de protocolos de acoso sexual, pero eso no quiere decir que el resto de situaciones de discriminación estén desprotegidas hoy en día. Y con la directiva que entra en vigor en diciembre, se va a proteger a todos los demás. ¿De acuerdo, Mario? Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra participación, nos agradecemos muchísimo la asistencia a ti también, Marian, por tu tiempo y tu dedicación. Y os emplazamos a la próxima cita, al próximo taller, jornada, webinar que desarrolla la Fundación. Y pues que nos sigáis en redes sociales y estéis atentos y que sigamos todos comprometidos con mejorar la situación que vivimos en las organizaciones. Finalmente, todos estemos llamados a construir una sociedad más justa, más equitativa, y en esa línea pues trabaja la Fundación. Muchísimas gracias. Que tengáis feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Adiós. Hasta luego, encantada. Chao. Nosotros ya sacamos, tenemos acuerdos, habrá que ir a ver los clientes.